Buenos días. En el día de hoy le venimos a exponer toda la reseña histórica del derecho administrativo. Los integrantes del grupo somos Dalis Acosta, Diana Sofía Rodiño y mi persona María Angélica Martelo, estudiantes de Derecho de la Universidad del Sinú de sexto semestre. Para comenzar a dialogar a decir la reseña histórica, debemos saber en un principio qué es el derecho administrativo. El derecho administrativo es un conjunto de principios y reglas jurídicas que tienen como objetivo regular la organización de la rama de la administración pública y las actividades de la misma. Esta regulación se hace desde el individuo hacia el Estado. Dichas actividades son afectadas por las mismas. Dentro de la evolución histórica del derecho administrativo encontramos antecedentes remotos en la época monárquica. En esta época se conocieron algunos tribunales especializados en asuntos administrativos como fueron la rama de cuentas, la jurisdicción para problemas de agua y bosque, la corte de monedas. Estas no se podían hablar de la existencia de un derecho administrativo ni de una jurisdicción administrativa, ya que las actividades estaban únicamente reguladas por el principio de la soberanía. No había cabida para decir, por decirlo así coloquialmente, nadie podía intervenir con esta normatividad únicamente por cabeza del rey en esa época. Dentro de la evolución histórica encontramos otros antecedentes fuera de Francia. Existieron otras reglas de organización y actuación de la autoridad pública, conocidas como ciencia de la policía. Estas fueron reglas aisladas en las que no hubo ningún interés de integrar en un conjunto sistemático de normas que regularan la organización. Dentro de la época de la Revolución Francesa, encontramos que al triunfar la revolución se produjo unas circunstancias históricas que convirtieron en el fundamento de la jurisdicción administrativa la desconfianza de los hombres de la revolución hacia el parlamento, la tridivisión del poder en ramas separadas e independientes. Separó completamente la labor jurisdiccional de la administración pública. Bueno, continuando con lo de la reseña histórica, pues con toda la Revolución Francesa, esas consecuencias que trajo como tal esa crisis económica, los cambios políticos, los reconocimientos del hombre y del ciudadano, pues también trajo consigo un cambio de constitución. Pero primero vamos a hablar de una ley muy importante, la ley del 16 del 24 de agosto de 1790, donde todavía se hablaba de las funciones jurisdiccionales que eran y continuaban siendo funciones administrativas. Entonces, radicando la Constitución Política de Francia de 1791, se trajo consigo unas consecuencias ideológicas y después de un tiempo se arrojó una Constitución de 1799 que fue hecha por Napoleón, el cual creó un Consejo de Estado, similar al Consejo del Rey en la época monárquica, el cual delegó grandes funciones y dos funciones muy importantes que fueron al asesor ejecutivo, que se encargaba de aspectos como tal de redactar los proyectos ley y de la reglamentación administrativa. La otra función fue resolver las dificultades en materia administrativa, que estudiaba como tal las reglamentaciones de los ciudadanos en contra de la administración del Estado, la administración pública, que se proponía obviamente en el jefe ejecutivo, y la decisión como tal pues la resolvía él. Después se empezó a hablar de una justicia retenida, de cómo nace ese Consejo de Estado, la creación del Consejo de Estado y de los consejos como organismos asesores de eje de poder ejecutivo implicaba que no tenía carácter jurisdiccional, sino de que ya hacía parte de él. En otro sentido, se toman estos organismos de asesores que estudiaban el caso y proponían la solución
del jefe ejecutivo, que retenía de alguna u otra forma el poder de tomar propiamente esta decisión. Pero con la ley de 24 de mayo de 1872 se reconoce un carácter jurisdiccional al Consejo de Estado e instala un sistema de justicia delegada. Con esto se inicia a hablar la administración y los jueces de una justicia delegada. Se abandona entonces la concepción de administración del juez y la justicia retenida. Empieza en esta época a hablarse de una justicia delegada, ya que el Consejo de Estado toma decisiones al nombre del pueblo. Además de esto, se crea un tribunal de conflictos para resolver las dudas entre los tribunales comunes y los tribunales administrativos. Por eso se da una dualidad de jurisdicciones las cuales tenían órdenes totalmente diferentes. Bueno, la primera jurisdicción era la jurisdicción común, que se encargaba entonces de resolver las controversias entre los particulares, y la jurisdicción administrativa, que resolvía las controversias de la administración pública. Con esto se empezó a hablar de un fallo en blanco, de quizás el nacimiento de un derecho administrativo, que fue como la primera etapa de formación del derecho administrativo, que se determina como el fallo en blanco de Cardozo, que se dio en 1889, donde empezó el mismo Consejo de Estado que consolidó ese carácter del juez a expresar, no obstante que la ley reconocía de carácter no solo para resolver directamente absolutos específicos, sino que el juez también en materia común podía resolver esas controversias en materia de administración, es decir, que de alguna u otra forma se le empieza a delegar una competencia en general a ese juez en relación pues a la administración de justicia. Por eso se dice de que quizás fue ese fallo en blanco el nacimiento de un derecho administrativo en ese momento. Continuando con la temática del origen del derecho administrativo, les estaré hablando de los inicios del derecho administrativo, pero en Colombia. Conociendo ya la relación que existe entre el derecho administrativo francés y el derecho administrativo de Colombia, nos queda claro que la evolución del derecho administrativo de Colombia ha sido muy similar al francés, pero con algunos años de diferencia. En Colombia, la evolución del derecho administrativo, también al igual que el derecho francés, ha ido de la mano de la jurisdicción contencioso administrativo, pero existen algunas diferencias importantes entre el derecho administrativo colombiano y el derecho administrativo francés. ¿Cuáles son estas diferencias? Primero, en Colombia la jurisdicción administrativa no se originó en la desconfianza hacia los jueces comunes, sino que surgió de la idea de adoptar el derecho francés en el sentido de establecer un cuerpo consejero o asesor del gobierno. Segundo, en Colombia, los jueces, a partir del reconocimiento constitucional, inicialmente creado como asesor, se creó dicha jurisdicción especializada como parte integrante de la rama judicial del poder público, con autonomía no solo respecto a las otras ramas, sino también respecto a la jurisdicción común u ordinaria. Y como tercera, otra gran diferencia es que en Colombia tiene un carácter propio, la cual consiste en que sus fundamentos, o sea, los fundamentos del derecho administrativo están fundamentados en la legislación, a diferencia del derecho administrativo francés, que está cimentado esencialmente en la jurisprudencia. Ahora le estaremos hablando acerca de los acontecimientos que hubo con relación a la historia del derecho administrativo en el siglo XIX. En Colombia, para el siglo XIX, el Consejo de Estado fue creado por Bolívar como un organismo consultivo del gobierno mediante el Decreto 30 de octubre de 1817. Posteriormente, se contempló la existencia de carácter constitucional del órgano consultivo del gobierno, con el nombre de Consejo de Estado, con el Decreto Orgánico del 27 de agosto de 1828. Con la Constitución de 1830 y 1832 se conoció además el Consejo de Gobierno.
Y con la Constitución de 1832 se consagró ambas, el Consejo de Estado y el Consejo de Gobiernos, ambas con funciones consultivas y asesoras en varias materias. La Constitución de 1853 desaparece ambos órganos y entonces aparece la Constitución de 1886. Con la Constitución de 1886 se restablecen nuevamente las funciones tradicionales del Consejo de Estado, con dos funciones globales claramente diferenciadas. La primera es ser un cuerpo consultor del gobierno y la segunda, ser el Tribunal Superior de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Ya para el siglo XX, el Acto Legislativo 10 de 1905, el Consejo de Estado fue nuevamente suprimido. Posteriormente al Acto número 3 de 1910, ordenó que la ley estableciera y organizara la jurisdicción contencioso administrativo, la cual se llevó a cabo con la Ley 130 de 1913. El Acto Legislativo número 1 de 1914 se restablece el Consejo de Estado con la doble función: ser cuerpo consultivo del gobierno y ser el Tribunal Superior de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, quedando así el sistema de la dualidad de jurisdicción. La común encabeza por la Corte Suprema de Justicia y el contencioso administrativo en cabeza del Consejo de Estado. Con la reforma constitucional de 1945 se creó el Tribunal de Conflictos para resolver los problemas de competencia que pudieron presentarse en las dos jurisdicciones. Ya con la Constitución de 1991 aparece un nuevo orden y comenzamos entonces con la existencia de las siguientes jurisdicciones: la ordinaria, que está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia; la contencioso administrativo, que está en cabeza del Consejo de Estado; la constitucional, que está conformada por la Corte Constitucional; y la jurisdicción especial, como son la indígena y la jurisdicción de la paz. Además, las funciones de resolver los conflictos para resolver los problemas de las diferentes jurisdicciones fueron atribuidas al Consejo Superior de la Judicatura. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Les doy muchas gracias y espero que este material haya sido de utilidad para su carrera. Que estén muy bien. Bye.